Dios te bendiga de manera especial. Te habla tu amigo y hermano evangelista Julián Misael para la gloria del Señor. Gracias por estar mirando este contenido. Doy gracias a Dios por cada una de las personas que siempre nos están apoyando a través de este contenido en tu canal Paso a Paso por la Biblia. Antes de seguir con este video, quisiera pedirte que busques tu Biblia y que anotes los versículos bíblicos, porque estaremos dando una enseñanza poderosa acerca de la iglesia samaritana de estos tiempos. Empecemos. Bien, para empezar este análisis bíblico, me gustaría invitarte a que tú abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Aquí vamos a hacer un análisis y el propósito será, número 1, que tú identifiques si estás en una iglesia conformada por judíos o en una iglesia conformada por samaritanos. Y cuando hablo de estos dos rangos, lo que quiero referirme espiritualmente, si te encuentras en una iglesia judía de manera espiritual y si te encuentras en una iglesia samaritana de manera espiritual. ¿Y en qué consiste este análisis? En la etimología, la etnia samaria o samaritana y la etnia judía. En primer lugar, en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, nosotros vamos a ver una historia plasmada en este libro que tiene un interesante acontecimiento. Y este acontecimiento nos dará varios puntos espirituales para nosotros analizarlos. Con esto, primero quiero abrir la mente de todo aquel que esté mirando este video y ponerlo a analizar. En primer lugar, la palabra del Señor nos dice que a Jesús le fue necesario en el capítulo 4 pasar por Samaria. Ahora, el ser necesario pasar por Samaria tiene un significado espiritual. En los tiempos bíblicos, como dije en el video anterior, Israel estaba dividido en tres secciones, en tres pueblos. Número 1, Galilea, que se encontraba al norte de Israel. Judea, que se encontraba al sur de Israel. Y Samaria, que estaba en medio de estos dos pueblos. Estas tres localidades tenían diferentes culturas, diferentes costumbres y muchas diferencias abarcaban. Número 1, cuando hablamos de los samaritanos y de los judíos, usted verá en el versículo 6 del capítulo 4 que tanto samaritanos como judíos no se llevaban. Y esto tenía una historicidad compleja en la antigüedad. Recuerden que cuando el rey Jeroboam o cuando Jeroboam se vio amenazado, cuando los habitantes del norte, de las 10 tribus del norte de Israel, iban a subir a Jerusalén a adorar a Dios, pues Dios en Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 6, había dicho que Él había escogido Jerusalén, el templo de Jerusalén, para adorar allí. La palabra del Señor nos relata que Él creó dioses que eran falsos y tergiversó la adoración. Samaria fue fundada por un rey llamado Omri. Eso se encuentra en los capítulos de Reyes. La palabra del Señor nos dice que cuando el rey asirio invadió a Samaria, que en ese momento la capital de Israel no era Samaria en sí, sino Siquén, Samaria fue fundada por Omri al llevar a un grupo de judíos. Eso tiene una historia compleja que luego podríamos hablar de ella. La palabra nos dice allá que cuando Asiria invadió a Samaria, se llevó a las personas intelectuales y trajo un grupo de gentiles con los cuales los judíos se mezclaron. Y con el tiempo la adoración a Dios se mezcló con adoraciones paganas. Ya por ahí vamos viendo. También los samaritanos fueron los que se opusieron en Esdras capítulo 4 a la reconstrucción del templo. Vamos mirando algunos puntos que nos van a ayudar a analizar el contexto. Número 1, ellos se opusieron. Número 2, eran judíos mezclados con gentiles. Y no obstante a eso, al estar mezclados con gentiles, también habían adornado
su cultura o la religión de los gentiles y habían introducido prácticas paganas al culto a Jehová, cosa que en el Antiguo Testamento estaba prohibido. De manera que había una separación abismal en cuanto a los judíos y a los samaritanos. Tanto así que en esa división que existía en el tiempo de Jesús, Galilea en el norte, Samaria en el medio de Judea y Galilea, con Judea en el sur, cuando un judío quería pasar de Judea hacia Galilea, cruzaba el río o las riberas del río Jordán para no mezclarse con los samaritanos, pues en ello había un odio arraigado y no se llevaban entre sí. La palabra del Señor nos dice que, número uno, voy a mencionar 5 aspectos que pudieran identificarse con respecto a los samaritanos. Primero, eran una clase de judíos con gentiles, eran una mezcla. Número 2, los samaritanos tampoco aceptaban el Tanaj judío, es decir, toda la escritura del Antiguo Testamento, llámese Pentateuco, Torá, llámese profeta, llámese escrito. Ellos no aceptaban eso, ellos solamente aceptaban 2 escrituras. Una era el Mat Ahar, que lo habían heredado de gentiles. Y vamos a mencionar esa tribu que introdujo esa escritura a los samaritanos. Pero en primer lugar, ellos aceptaban el Pentateuco, lo que Dios había revelado a través de Moisés. Pero no creían en los profetas, en los escritos. Usted hablarle a los samaritanos de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel y de los profetas mayores y menores, era hablarle de nada, porque ellos no creían en nada de eso. Y en tercer lugar, ellos tenían una adoración falsa. Cuando ellos se opusieron en Esdras capítulo 4 a que en Jerusalén se reconstruyera el templo, era porque ellos habían tenido un templo en una montaña o en las montañas de Gerizim o Gerizim. Allí ellos creían que Dios se había revelado, Génesis capítulo 12, en Siquén, que Dios se le había revelado a Abraham allí y que Dios debía de ser adorado, donde los patriarcas recibieron la revelación, tanto Jacob como Isaac y Abraham, cuando Dios se le revelaba en esas montañas. La palabra del Señor nos dice que ellos construyeron allá un templo en Gerizim, donde ellos adoraban y creían que Dios estaba ahí. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Aquí nos dice que eso se constituyó en una adoración falsa, la adoración en el templo de Gerizim. Y al convertirse en una adoración falsa, ellos no querían aceptar de que Dios había elegido el templo en Jerusalén. ¿Ya usted va viendo? Se lo digo nuevamente en 5 puntos. Los samaritanos eran una mezcla. Los judíos no podían mezclarse con los gentiles. Estaba prohibido en la ley de que un judío se casara con gentiles. Pues casarse con gentiles implicaba que las costumbres se iban a mezclar, que en esos hogares había o podría haber varias adoraciones. Recuerden que con el simple hecho de ustedes saber que cuando Salomón tuvo 1000 mujeres, 700 mujeres y 300 concubinas, la Biblia dice que él erigió templos en los lugares altos de Jerusalén a los dioses falsos. Por eso era que Dios nunca quiso una mezcla entre gentiles y judíos, pues Israel había sido el pueblo elegido por Dios. Entonces, viendo este contexto, cuando Jesús y la mujer samaritana se encuentran, ahí se revelan varias cosas. Número 1, la religión pagana de Samaria traía confusión. Esta mujer, en medio de la revelación o en medio de la conversación con Jesús, si usted lee unos versículos hacia adelante, ella dice: nuestros padres adoraron en este monte, y decían que la adoración pertenecía a este monte.
Y Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Primera instancia, ¿en qué se parece la iglesia de este siglo? O una parte de la iglesia de este siglo, o una de las iglesias de este siglo a Samaria. Hay un tipo de iglesia o hay un tipo de creyente que está mezclado con el mundo. Y cuando usted se mezcla con el mundo, la adoración a Dios se ve afectada. Así como Jesús le dijo que ellos adoraban lo que no sabían, porque ellos eran una mezcla de judíos con gentiles, de manera que la adoración estaba paganizada y Dios no acepta cosas de doble moral, adoración de doble moral. O usted es del mundo o es de Dios. No se puede ser de Dios y del mundo al mismo tiempo. La iglesia samaritana de estos tiempos es la iglesia que se está pareciendo al mundo, que quiere ser de Dios, pero quiere parecerse al mundo al mismo tiempo, y eso no es posible. Segunda instancia, la iglesia farsa, la iglesia samaritana no acepta la revelación de Dios. Por consiguiente, la palabra de Dios dice que cuando tú no aceptas la revelación de Dios por completo, todo el consejo de Dios, de alguna otra manera tu adoración va a ser falsa. Fíjate que cuando Jeroboam se vio amenazado por Roboam o por la adoración en Jerusalén, él no atacó a Roboam, él atacó a Dios. Él no desvió la gente de Roboam, sino la desvió de la verdadera adoración a Dios. Y eso es lo que hace la iglesia de Samaria. La iglesia de Samaria de estos tiempos tiene una adoración desviada. Adora cosas que no son Dios. Busca cosas que no son Dios. ¿Y por qué lo hacen? Porque no aceptan todo el consejo de Dios. Una de las cosas que distinguía a los samaritanos de los judíos era que ellos solamente aceptaban el Pentateuco, y los judíos aceptaban el Pentateuco, los profetas y todo el Tanakh. Una de las cosas que hará la verdadera iglesia es que aceptará el consejo de Dios en toda su totalidad. La iglesia de Samaria de estos tiempos lo que está haciendo es tomando la Biblia en lo que a ellos les convienen, en lo que a ellos gustan, en lo que ellos prefieren, en lo que ellos creen que es Dios y no es Dios. Y eso es una falsedad. En eso los judíos estaban aventajados en relación con los samaritanos, porque los judíos sí aceptaban todo el consejo de Dios, a diferencia de los samaritanos. En tercer lugar, la adoración a lo que no se sabe venía por consiguiente al desconocimiento de todo el consejo de Dios. Muchos cristianos que van a miles de iglesias que son falsas, cuando tú le preguntas por un conocimiento sólido de la Biblia, por qué ellos creen lo que creen, ellos te dirán porque sus pastores se lo enseñan y porque ellos ven que todo el mundo hace lo mismo. Por ejemplo, nosotros vemos cristianos hoy en día que se están haciendo tatuajes, que se están poniendo aretes, que se están tiñendo el pelo y están introduciendo a la iglesia modas, bailes, músicas que no son del agrado de Dios. Y cuando tú le dices en qué tú sustentas eso, ellos simplemente te dirán, eso no lo dice la Biblia. Y yo le diré, ¿cómo tú sabes que la Biblia no lo dice? Ellos me dirán, búscalo en la Biblia. Y cuando tú buscas en la Biblia los conceptos de santidad, los conceptos de purificación, ellos te dirán lo dicho siempre. Pero eso no quiere decir eso. Eso es lo que tú interpretas. ¿Es lo que yo interpreto o es lo que la Biblia deja plasmada? Porque ¿qué es lo que es parecerse al mundo? ¿Qué es lo que es imitar al mundo? Sino hacer las cosas que el mundo hace. Vestir como el mundo viste. Hacer lo que el mundo hace. Enseñar lo que el mundo enseña. Si estás en una iglesia mezclada con el mundo, es decir, que quieres ser santa y quieres ser profana al mismo tiempo, te diré, sal corriendo. En cuarto lugar, la adoración falsa viene por falta del conocimiento bíblico. Cuando usted no conoce la Biblia a su totalidad, usted estará engañado, porque posiblemente su adoración no será la adoración que agrade a Dios. La mayoría de muchos cristianos de estos tiempos están acostumbrados a nutrirse, a tomar estudios
solamente de lo que dicen las personas en las redes sociales o de lo que dicen los pastores y no se acostumbran a indagar por sí mismos para ver las verdades de Dios en la Biblia. Muchos cristianos no quieren leer la Biblia, no quieren escudriñar, y la Biblia es la verdad absoluta que nos dirá cómo nosotros agradar y estar en paz con Dios. Y en quinto lugar, la iglesia de Samaria de estos tiempos no acepta la verdadera adoración porque no acepta la revelación total de Dios. A diferencia de los judíos fueron los que recibieron la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Y por eso esto sí agradaron a Dios. Quiero decirte que identifiques si estás en la iglesia samaritana o estás en la iglesia judía espiritualmente. Si estás en la samaritana, número 1, estás en una iglesia mezclada con el mundo. Número 2, en una iglesia que no acepta la revelación total de Dios. Número 3, en una iglesia que no sabe lo que adora, no sabe lo que hace. Número 4, una iglesia que tiene una adoración falsa. Y número 5, una iglesia que no aceptará lo verdadero, porque lo verdadero viene de Dios. Si te gustó este video y pudiste identificar en qué tipo de iglesia estás, te pido que por favor nos deje tu admiración o tu gratitud con un fuerte like. Comenta este video, compártelo para que así YouTube nos siga recomendando. Este es tu programa Paso a Paso por la Biblia. Seguiremos la próxima semana alimentándote como tú no sabes. Estamos orando y buscando de Dios para alimentar a su pueblo. Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene.